Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta charla, una segunda charla relacionada con algunos de los temas que se manejan en la maestría en sistemas eléctricos de potencia aquí en el Cinvestav Unidad Guadalajara. ¿Verdad? Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y agradecemos su atención a esta iniciativa de los colegas para, en vistas de la imposibilidad de asistir a sus centros educativos, pues estar en comunicación con ustedes a través de este medio, lo cual agradecemos bastante. Y bueno, vamos a dar comienzo a a la charla de esta tarde que tiene que ver con una revisión sobre los estudios de estado estacionario, ¿verdad? Que se realizan en una red de potencia. Eh, esta revisión pues tiene que ver con uno de los primeros cursos que se imparten en la maestría, ¿verdad? En el que se le aproxima al estudiante, ¿verdad? Con lo que es la estructura de una red eléctrica, aspecto que consideramos un poco la sesión pasada. Y una vez hecho eso, introducir al estudiante hacia el tipo de análisis, herramientas de análisis que, que, que aprende el estudiante. Y en este caso, con una finalidad muy importante, que es la seguridad en la red eléctrica. Es decir, prever en todo momento que la red esté operando en una condición segura, ¿verdad? Que le permita suministrar la demanda que los usuarios requerimos en cada momento del día, ¿verdad? Y hacerlo en la medida de lo posible con una condición normal operativa. ¿Qué significa una condición normal? Significa que todos los elementos de la red, llámese generador, llámese transformador, llámese línea, estén operando, estén trabajando, ¿verdad? Dentro de límites operativos para los que fueron diseñados y construidos. Es decir, uno de los aspectos que el ingeniero de potencia nunca debe perder de vista es la seguridad en la operación de los equipos. Prever que los equipos no se vean expuestos a condiciones de operación para las que no fueron diseñados. ¿Por qué? Porque los equipos en una situación tal, pues se van a dañar. Y estamos hablando de que dañar un equipo que está operando, pues trae como consecuencias o puede traer como consecuencias una cascada de eventos que puedan llevar al sistema, primero, como lo indica en este gráfico, a un estado de alerta que es recuperable, pero si la condición sigue persistiendo, ¿verdad? Y pueden ocurrir más eventos que pongan en peligro la operación de la red, entonces esta puede llegar a una condición de emergencia, ¿verdad? Y ya en una condición de emergencia, ¿verdad? Estamos muy cerca de poder llegar a un colapso, ¿verdad? Un colapso en la operación de la red que haga, ¿verdad? Que perdamos la sincronía, ¿verdad? Entre las diferentes zonas operativas del sistema y eso puede causar, pues, un daño, la imposibilidad de seguir suministrando el servicio. Entonces, en todo momento, esta es una razón importantísima, ¿verdad? Que hay que estar vigilando, que es la seguridad de la red. Y para eso, ¿verdad? En esta especialidad, pues se les proporcionan las herramientas para que puedan aprender a manejar, ¿verdad? Algoritmos, a conocer estrategias de qué hacer ante condiciones que puedan ser o que puedan poner en peligro la operación de la red. Ya en la sesión pasada les había presentado esta lámina en la que efectivamente cada día el Centro Nacional de Control de Energía emite un boletín, en este ejemplo que está aquí puesto, ¿verdad? En el que se da
se declara que el sistema está en un estado operativo de alerta porque ha ocurrido algún evento, ¿verdad? O hay alguna zona de la red que tiene alguna condición poco favorable. En este caso, por ejemplo, se indica aquí una sobrecarga en los autotransformadores de la subestación León 3. Entonces, los estudios que se llevan a cabo en un sistema, pues son de diversos caracteres. Aquí, por ejemplo, podríamos dividir los diferentes tipos de análisis que se realizan en una red, a grosso modo, en dos grandes bloques, que son los análisis de estado estacionario y son los análisis de estado dinámico. Dentro de los análisis de estado dinámico, pues también pudiéramos tener dos categorías, que son los análisis lentos, los estudios para transitorios lentos y los estudios para transitorios rápidos, ¿verdad? O denominados transitorios electromecánicos y transitorios electromagnéticos, respectivamente. Entonces, pues dentro de los cursos de la maestría, pues aprendemos herramientas para llevar a cabo estos estudios. Y en este primer enfoque, en esta primera aproximación, pues yo les platicaré un poco de los estudios que se llevan a cabo, ¿verdad? Dentro del contexto que denominamos estado estacionario. En el gráfico pueden ustedes observar el comportamiento típico, ¿verdad? De la demanda a las diferentes horas del día. En el eje de abscisas se observa la hora del día y en el eje de ordenadas está la demanda en porcentaje en este caso, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, la demanda varía durante todo el día. Entonces, eso significa que estrictamente no existe un punto estático o un punto estacionario porque la demanda está cambiando todo el día. Entonces, ¿a qué es lo que denominamos estudios de estado estacionario? Pues a elegir un punto dentro de esta curva y asumir que ese punto permanece estático durante un tiempo en el que vamos a ejecutar nuestros estudios que denominamos de estado estacionario, ¿verdad? Entonces, en realidad, siendo más estrictos, podríamos llamar estudios de un estado cuasi estacionario, en el que asumimos que tomamos una fotografía de un instante del tiempo de una cierta hora del día y bajo esas condiciones realizamos los estudios que llamaremos de estado estacionario. Entonces, el primero de esos estudios, ¿verdad? Es el problema fundamental que denominamos un problema de flujos de potencia, que es, ¿verdad? El algoritmo que nos permite el balance de potencias nodales, es decir, asegurar, ¿verdad?, que en cada nodo del sistema, que en cada subestación del sistema, exista un balance entre lo que se entrega a ese nodo y lo que se demanda de ese nodo, ¿verdad? En cada uno de los nodos debe suceder ese balance de potencias. Y el problema de flujos es el algoritmo que permite asegurar ese balance de potencias, ¿verdad?, para el punto de operación que elegimos en la curva anterior, ¿verdad? Dentro de este problema, definimos el estado del sistema. Y el estado del sistema lo vamos a entender como el voltaje fasorial en cada uno de los nodos de la red, ¿verdad? Es decir, el estado, ustedes saben, ¿verdad?, es las variables que permiten determinar, ¿verdad?, con su información, permiten determinar o inferir informaciones adicionales de otras señales, ¿verdad?, en el sistema. En ese caso, entonces, para nosotros resulta que los voltajes fasoriales
cuando digo voltajes fasoriales, significa que los voltajes tienen amplitud y tienen fase, ¿verdad? Desde el punto de vista del número complejo, es un número complejo que tiene parte real y parte imaginaria, o amplitud y fase. Entonces, el problema de flujos, ¿verdad? Pues proviene o se puede enfocar su solución utilizando dos de las expresiones generales de toda red eléctrica, que son las que están indicadas aquí como un vector de voltajes V, un vector de corrientes I, y relacionadas ellas, esos vectores, a través de una matriz, en un caso, a través de una matriz de impedancias nodal, y en el otro caso, a través de una matriz de admitancias nodal. Por supuesto, una es la inversa de la otra, ¿verdad? La matriz de impedancias y la matriz de admitancias. Entonces, como dijimos hace un momento, si el estado del sistema es el voltaje, entonces pareciera muy simple el cálculo del voltaje si conocemos alguna de las matrices, sea la de impedancia o sea la de admitancia. Y si conociéramos el vector de corrientes, pues es muy fácil con la ecuación del lado izquierdo hacer la multiplicación de Z por I para calcular el voltaje, que es el estado que queremos determinar en el problema de flujos. Eso sería pues muy simple. Sin embargo, no es costumbre, ¿verdad?, especificar en los nodos el vector de corrientes. Es decir, uno normalmente no dice, ese motor es de 80 amperes. No, normalmente las cargas se especifican como potencias. Es decir, uno dice, ese motor es de 100 HPs, ¿verdad? Que son potencias. Entonces eso hace que en realidad normalmente la información que uno cuenta de la demanda no es la corriente, sino la potencia consumida. Y esa potencia, como dice la expresión de abajo, suele ser la potencia compleja o aparente, que tiene una parte real P y una parte reactiva Q, ¿verdad? De tal forma que la corriente en realidad, pues, depende de esa potencia P y Q y del voltaje. De tal forma que esa corriente, si la utilizamos como está en la expresión de abajo a la derecha, en la expresión de arriba, ¿verdad? También a la derecha, vemos una ecuación en el voltaje, pero ahora es una ecuación no lineal en el voltaje, en el estado. Entonces el problema de flujo resulta ser un problema no lineal, algebraico no lineal, ¿verdad? Dado que no conocemos corrientes, sino potencias nodales, ¿verdad? Entonces el problema se nos convierte en un problema no lineal que requiere estrategias de solución numérica iterativa, ¿verdad? Y entonces en el curso revisamos diversas estrategias, desde las menos usuales hasta las más usuales, para resolver un problema de voltajes no lineal, que es el problema de flujos de potencia. Entonces, ese problema nos permite conocer los voltajes en primera instancia, y con los voltajes ya es posible determinar las corrientes, las potencias activas y reactivas en las líneas, las potencias activas y reactivas de inyección en los nodos, ¿verdad? Es decir, conocer toda la información a partir del voltaje. Por eso es la razón de que este voltaje es el estado del sistema. Bien, entonces ese es el primer problema que aprendemos a resolver en un curso de estado estacionario, ¿verdad? Ahondando un poquito en el problema de flujos, en esta gráfica pues se observan 3 barras. 2 de ellas tienen inyección, es decir, tienen generadores,
y la tercera solo es de demanda o de consumo de potencia. Entonces, hay que recordar que los generadores tienen dos grandes controles, ¿verdad? En la planta. Uno es el control de la frecuencia y otro es el control del voltaje. Entonces, el control de la frecuencia, ¿verdad? Permite abrir o cerrar las compuertas de admisión, ¿verdad? A la turbina, sea agua, sea vapor, sea gas. Entonces, permite aumentar, cerrar o abrir las compuertas de admisión para entregar más o menos potencia mecánica a la flecha en la turbina. Entonces, eso significa que ese control permite que nosotros podamos especificar cuánta potencia queremos entregar con ese generador. Por lo tanto, en un problema de flujos, ¿verdad? Ese tipo de nodos, los nodos generadores, que denominamos nodos PV, es posible especificar para esos nodos la potencia que cada generador va a entregar. El otro gran control en la unidad es el control de voltaje, que se realiza a través de lo que se denomina un sistema de excitación y que permite también, ¿verdad? A través de su manejo, controlar el nivel de tensión de salida, ¿verdad? Del voltaje en esa barra. Por lo tanto, en los nodos generadores es posible especificar la potencia entregada, la potencia activa entregada, y es posible especificar el voltaje, ¿verdad?, al que va a operar tal unidad. En el lado de las barras de demanda, lo que es usual es conocer la potencia activa que se demanda en esa barra y la potencia reactiva en esa barra, ¿verdad? Entonces, esas son variables que se especifican de antemano antes de resolver el problema de flujos, ¿verdad? Y esa información que ustedes pueden ver en la tabla izquierda arriba, ¿verdad? Que indica que, por ejemplo, en la barra 1 se desea un voltaje de 1.02 MPUs. En la barra 2 se desea un voltaje de 1.02 MPUs. Y la barra 2 además tiene una inyección de potencia de 50 megawatts. La barra 3 tiene una demanda de 100 más J60 MVAs. Da 100 de potencia activa y 60 de potencia reactiva. Los guiones en esa tabla indican que para el generador 1 no está especificada la potencia y para la barra 3 no está especificado el voltaje. Entonces, en este ejemplo simple, ¿verdad? La incógnita es el voltaje de la barra 3, ¿verdad? La fase de la barra 2, ¿verdad? Y surge aquí un tipo de nodo, ¿verdad? Que llamamos el nodo de referencia, nodo compensador o nodo slack, en inglés le llaman. Ese nodo, ¿verdad?, va a jugar el papel de la referencia angular y suele especificarse como un nodo generador y muchas veces el nodo generador más grande del sistema. Ese nodo, ese generador va a jugar el papel de la referencia angular a partir de la cual, ¿verdad?, se van a medir las fases de todos los demás nodos. Por eso, ni en la barra 2 ni en la barra 3 está especificado de antemano el voltaje, perdón, la fase del voltaje, porque va a ser una de las variables que debemos determinar después de resolver el problema. El otro gran papel que juega esta barra slack o referencia es el suministro de las pérdidas. De antemano, nosotros no conocemos las pérdidas del sistema. Y ya ahí, antes del inicio del problema, ya le estamos especificando que la barra 2 va a entregar, el generador de la barra 2 va a entregar 50 megawatts. Entonces,
si pensáramos solamente en los activos, vean ustedes que la barra 3 tiene una demanda de 100 megawatts y ya 50 los va a entregar la barra 2. Entonces, uno podría pensar que entonces el generador de la barra 1 también va a entregar 50, ¿verdad? Eso podría ser así aproximadamente. Pero, ¿y las pérdidas en la transmisión? ¿Quién las va a suministrar? Y como no sabemos cuántas son las pérdidas en la transmisión de antemano, por eso es que en uno de los generadores no se especifica la potencia que va a entregar, porque no sabemos de antemano cuántas pérdidas hay en el sistema. Por lo tanto, eso, el conocer ese valor va a ser a posteriori, una vez que converja el problema, que tengamos los voltajes, y una vez que tengamos los voltajes vamos a poder calcular las pérdidas y entonces sí vamos a poder saber cuánta potencia tiene que entregar la barra 1 para poder realizar lo que dijimos hace un momento, el balance de potencia en todos los nodos. Una información básica también para poder utilizar el algoritmo, pues es la información de datos o parámetros de diferentes elementos, en este caso, la impedancia de las líneas, ¿verdad? Con esa información es que se va a construir la estructura de la red de transmisión, es decir, se van a poder calcular las matrices que mencionábamos hace un rato de impedancia nodal o de admitancia nodal, ¿verdad? Que tienen que ver con la estructura topológica de la red. Entonces, este es el primer problema importante que revisamos en un curso de estado estacionario y es el problema de flujos, ¿verdad? En este gráfico se muestra cómo después de que converge el problema de flujos, uno puede conocer toda la información adicional que es necesaria en cualquier elemento de la red, sea un flujo en las líneas, activo o reactivo, sea el flujo activo o reactivo en un transformador, sea los niveles de voltaje en cualquier barra, ¿verdad? Sea una inyección activa o reactiva. Todo lo vamos a poder conocer una vez que conozcamos el estado del sistema, es decir, el voltaje. Hasta aquí, pues, tenemos conocimiento del problema fundamental de un análisis de estado estacionario y entonces nos preguntamos si es posible hacer algo más, ¿verdad? Para ayudar que el sistema opere en condiciones óptimas, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, un problema clásico es pensar en lo siguiente. Suponga usted que desea que exista, ¿verdad?, el suministro de la demanda, que se asegure el suministro de la demanda, pero ahora impone una restricción adicional que es, puede pensar en decir que se suministre la demanda, pero al mínimo costo. Entonces ya le estamos agregando ingredientes al problema, ¿verdad? Que hacen que tengamos que pensar en reformular, ¿verdad?, el problema anterior para no solo satisfacer la demanda, sino hacerlo, en este ejemplo hipotético, al mínimo costo de generación, ¿verdad? Es decir, que se utilicen los generadores económicamente más disponibles y viables para resolver el problema de forma que el costo total de la operación resulte la más económica posible. Entonces ya estamos entrando a lo que llamamos ya un problema de flujos óptimos. Es decir,
Es un problema que resuelve el problema de flujos anterior para satisfacer las demandas, pero ahora agregando nuevas o restricciones que antes no habíamos considerado, como en este ejemplo hipotético digo, la satisfacción de la demanda al mínimo costo. Ese es un problema. Otro podría pensarse es, bueno, ok, vamos a satisfacer el problema de la demanda, pero ahora con las mínimas pérdidas del sistema. Pueden ser pérdidas de activos, pueden ser pérdidas de reactivos o pueden ser ambas. Entonces, otra vez, ya es un problema de flujos en el que hay que satisfacer la demanda, pero además satisfaciendo otras restricciones que pueden ser, como digo, las mínimas pérdidas. Entonces, esto ya nos lleva a un problema que llamamos de flujos óptimos, que es un problema de optimización en el que, como todo problema de ese tipo, se plantea como optimizar una función f de x, que llamamos la función objetivo, en los dos ejemplos que mencioné hace un momento. En un caso, la función objetivo podría ser los costos, para minimizar costos, y otro caso puede ser minimizar las pérdidas. Eso serían las funciones objetivo. Y esa función objetivo está sujeta a restricciones. Unas restricciones de igualdad y otras restricciones de desigualdad, ¿verdad? Las restricciones típicas de igualdad, pues son las ecuaciones del problema de flujos. Es decir, que siempre exista un balance de potencias nodales entre lo que se inyecta a un nodo y lo que sale de ese nodo. Esa formulación puede representarse de manera sintética con ese conjunto de ecuaciones que está ahí, GI de X igual a 0. ¿Ya? Entonces, aquí está inmerso el problema de flujos anterior. Las restricciones de desigualdad, que son las HI de X menor o igual que 0, son restricciones normalmente asociadas a limitantes en las capacidades de los equipos. Por ejemplo, restringir que el valor absoluto del voltaje, ¿verdad?, no sea mayor o menor que el 5% de su voltaje nominal, ¿verdad? O que la potencia activa reactiva de un generador no puede ser más grande o más pequeña que ciertos valores. Esas, entonces, limitantes normalmente asociadas a problemas técnicos de los equipos, normalmente se meten aquí al problema de flujos, ¿verdad?, a través de considerar esas ecuaciones de desigualdad que están ahí abajo. Entonces, el conjunto de ecuaciones que está aquí escrito como 7.1 representan, ¿verdad?, un problema de optimización convencional, y en nuestro caso específico es un problema, normalmente lo planteamos, un problema de flujos óptimos en el que queremos, ¿verdad?, mejorar la solución del problema de flujos agregándole algunas otras consideraciones que en el problema original no se han hecho, ¿verdad? Entonces, es un problema de optimización y como tal aprendemos ahí en el curso, ¿verdad?, que ese tipo de problemas pues tienen varios enfoques para su solución, ¿verdad? Y esos enfoques, para el éxito de esos enfoques, mucho va a depender de si la formulación que se está llevando a cabo representa o tiene una característica de convexidad o no convexidad, ¿verdad? De forma de prever si el algoritmo que queremos usar pues tiene posibilidades de éxito o no. Entonces vamos aprendiendo a diferenciar cuando es un problema convexo, cuando no lo es, y entonces utilizar las estrategias más adecuadas para su solución.
el enfoque para la solución de un problema de optimización como el que hemos descrito normalmente se puede enfocar de dos maneras, utilizando métodos formales, matemáticos formales, ¿verdad? Como el método del gradiente, por ejemplo, o utilizando métodos heurísticos, ¿verdad? Que son métodos más extraídos de algunas imitaciones teóricas del comportamiento de grupos en la sociedad en la que vivimos, por ejemplo, de avispas, ¿verdad? De hormigas, los algoritmos genéticos, utilizando la teoría de la evolución, ¿verdad? Entonces, se han propuesto muchos enfoques basados en esas consideraciones para resolver un problema de optimización. Entonces, aquí aprendemos algunas de esas técnicas, tanto formales como heurísticas, para resolver un problema, ¿verdad?, de despacho como el mencionado. Y acá arriba, como ejemplo, no son los únicos, puede ser un problema de despacho económico, un problema de despacho de reactivos, ¿verdad? Entonces, ese es el otro gran problema que aprendemos a manejar en nuestros cursos, ¿no? Y no podíamos dejar de mencionar el gran problema, ¿verdad? Que está asociado a la forma moderna en la que se operan las redes, se controlan las redes eléctricas, ¿verdad? Y que tiene que ver, ¿verdad?, mucho con lo que es el estimador de estado. Ya les había presentado en la charla anterior esta lámina. Es, ¿verdad?, la lámina que presenta el paper seminal de 1970 del profesor Schwepp, donde propone un algoritmo de estimación de estado, ¿verdad? A partir de este trabajo vino una plétora de trabajos relacionados con el tema de estimación propiamente y con el tema de observabilidad. Vinieron muchos años después de esto, muchos trabajos importantes de gente muy importante que hicieron que se construyeran los centros de control, ¿verdad? Que evolucionaran los que tenemos hoy en día. Ya mencionábamos que en el caso de la red nacional, pues tenemos varias áreas de control, un centro de control central o maestro, digamos, está en Ciudad de México, y otras áreas, y otros centros o áreas de control que tenemos en diversas ciudades de la República, todos coordinados pues por el central. Y cada uno de esas entidades se encarga de operar, ¿verdad? Apropiadamente regiones específicas del país, ¿verdad?, para cubrir toda la región geográfica de México en este caso. El estimador de estado, entonces, es un algoritmo, ¿verdad?, que toma mediciones físicas en subestaciones importantes alrededor, ¿verdad?, del sistema, alrededor del área donde se está, al que pertenece tal o cual subestación. Se toman mediciones de voltaje, se toman mediciones de flujos de potencia en líneas, activos o reactivos, se toman mediciones de inyecciones activas o reactivas en buses importantes de la red. Esas mediciones se envían a una computadora central que está en las áreas de control, ¿verdad? Y el algoritmo de estimación de estado es el algoritmo que procesa esa información, ¿verdad? De forma que el resultado o la salida de ese algoritmo de estimador de estimación de estado arroja los voltajes, ¿verdad?, de cada uno de los nodos del sistema, ¿verdad?, a partir de las mediciones físicas que se toman in situ y se envían a esa computadora central vía
microondas o fibra óptica o como se pueda, se envía la información a los centros donde está la computadora, ahí se procesa y como resultado del estimador vamos a tener los voltajes. Acuérdese, ¿por qué los voltajes? Y por eso se llama estimación de estado, porque es el estado del sistema. A partir del conocimiento del voltaje vamos a poder determinar cualquier otra señal en la red, llámese un flujo, llámese una corriente, llámese una inyección activa o reactiva. Todas las señales las vamos a poder determinar después de que tenemos el voltaje estimado. Entonces el algoritmo de estimación de estado es mágico en ese sentido porque permite, ¿verdad? A partir de su conocimiento, inferir, estimar los valores de todas las señales del sistema. Y con eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues valorando si esa condición operativa, ¿verdad? En la que hemos determinado el voltaje, cae dentro de una condición normal operativa, es decir, que todos los elementos transformadores, generadores, líneas, estén operando en sus valores nominales. O si estamos en una condición de alerta en el que alguno o algunos de los elementos, como en el ejemplo que le mostré, un transformador está operando con sobrecarga, ¿verdad? O quizás ya estemos en una condición de emergencia en la que ya no es uno solo de los elementos, sino varios que están en sobrecarga o que de plano ya se perdieron, ¿verdad? Entonces, para eso sirve pues el conocimiento de las variables en los diferentes nodos del sistema para saber su condición de salud, su condición de operación y saber qué o prever qué vamos a hacer en caso de que se dé una situación como tal. Por eso es que el algoritmo de estimación de estado es tan importante, porque es en tiempo real, ¿verdad? Y nos permite saber en tiempo real la condición del sistema. El algoritmo de estimación de estado requiere dos algoritmos para su solución. Uno es el algoritmo de observabilidad. Ese algoritmo indica si con la cantidad de mediciones que hemos realizado y que hemos enviado a la computadora central es suficiente, esas mediciones son suficientes para estimar todo el estado del sistema. Entonces, el algoritmo de observabilidad nos va a permitir determinar o tener la confiabilidad, la confianza de que el estimado, ¿verdad?, se puede realizar. Ese es uno de los algoritmos que requiere el estimador. El otro es la estructura de la red, ¿verdad? En base al estatus de los interruptores, uno puede saber si tal o cual línea, el transformador o generador, está operando en ese momento, en ese instante del tiempo. Es decir, si un interruptor está abierto, significa esta unidad no está actualmente operando, no hay que considerarla en la topología de la red, ¿verdad? Entonces, con esos dos algoritmos, ¿verdad? Adicionales, el estatus de interruptores para construir la topología de la red y el de observabilidad, cuando se responde positivamente a esos dos algoritmos, entonces se ejecuta el estimador de estado que nos va a dar, ¿verdad?, las condiciones operativas en la red. Por supuesto que existen variantes a todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, el de observabilidad. Si con las mediciones que se tienen no es suficiente para determinar todo el estado de la red, al menos quizás es posible determinar algunas regiones, ¿verdad? Que puedan ser observables, que puedan ser determinadas, aunque no sean todas, ¿verdad? Entonces ya son variantes pues que pueden darse en ese algoritmo. Por lo tanto, entonces, pues, como salida del estimador, ¿verdad? Los operadores tienen una pantalla, como un ejemplo está aquí,
en el que en tiempo real ellos observan los niveles de potencias, de voltajes que hay en los diferentes elementos y con ello pueden determinar si tales o cuáles elementos están operando en condiciones normales, es decir, en condiciones para las que fueron diseñados y construidos, o hay alguno que puede ya estar en algún nivel de sobrecarga, ¿verdad? O que ya puede incluso pues estar en alguna condición ya de emergencia, ¿verdad? Entonces eso se lleva a cabo en línea y todo el año, las 24 horas del día, pues están observando, ¿verdad? Y la evolución del sistema. Cabe mencionar finalmente, ¿verdad? Antes de terminar esta parte, pues, que el estimador se corre periódicamente cada determinados segundos, 10, 15 segundos, y se actualiza durante, insisto, pues, todo el tiempo, ¿no? Entonces, estos tres ejemplos, estos tres problemas que les he resumido, pues constituyen nuestro núcleo importante de lo que es un curso de estado estacionario en nuestra maestría. Y por supuesto, pues esto requiere ciertos conocimientos previos del álgebra, ¿verdad? De los circuitos, ¿verdad? Y después de esto vendrán otro tipo de análisis, como mencionaba, dinámicos, por ejemplo, unos en el contexto de los transitorios electromecánicos, otros en el contexto de los transitorios electromagnéticos, ¿verdad? De forma que cuando terminan toda esta formación, el estudiante pues estará capacitado para realizar este tipo de estudios y colaborar y contribuir con su conocimiento a la operación de una red. Bueno, vamos a dejarlo aquí por el momento, no sin antes recordarles, ¿verdad? Que estamos de hoy en 8, 22 de mayo, en nuestro examen de preselección para el ingreso, ¿verdad? A la maestría, el próximo 22 de mayo. Entonces los invito, los exhorto a que estén atentos, ¿verdad? Para preparándose para este examen. Ya saben que nuestras maestrías son de 2 años y el tiempo completo. No contamos con maestrías de tiempo parcial o por horas, solo con maestrías de tiempo completo, ¿verdad? Y pues se les tramita la beca de CONACYT una vez que son aceptados. Recordarles que nuestras áreas de conocimiento son las ciencias de la computación, el control automático, el diseño electrónico, los sistemas eléctricos de potencia y las telecomunicaciones, ¿verdad? Ya han tenido oportunidad en otros días de conocer a otros profesores de otras áreas, ¿verdad? Y pues ahora seguramente tendrán una visión más clara de las áreas de conocimiento que manejamos. Entonces, esta tabla resume las fechas. La más importante en este momento es la del 22 de mayo, de hoy en 8, ¿verdad? Para nuestro examen de preselección. Una vez que el estudiante pasa ese examen de preselección, pues lo invitamos a un curso propedéutico que iniciaría el 8 de junio y que por esta ocasión, dada la contingencia ambiental, la haremos en línea, no presencial. ¿Verdad? Lo vamos a hacer por este medio, ese curso propedéutico que finaliza el 3 de julio con nuestro examen, para nuestro examen de admisión el 6 de julio. Los resultados de este examen pues ya estarán listos por ahí después unos 2 días para entrevistas de los aspirantes a la maestría. Y después vendrá pues ya toda la entrega de documentos y todo esto. Esta es una descripción rápida de los requerimientos para la solicitud de la beca. Recuerden pues tener un promedio mínimo de 7.8, ¿verdad? Hay que aprobar pues los exámenes de admisión, estar listos ya titulados o a punto de titularse o ya en trámite de su título, etcétera, y estar listo pues con todo eso para que estemos
el 8 de julio, ya entregando documentos. Bueno, después del 8 de julio, 9, 10 de julio, por ahí. Bien, pues les agradezco mucho su atención. Quedo a sus órdenes. No se olvide de consultar la página donde se están actualizando información de este tipo. Y todos aquellos interesados en la maestría de sistemas eléctricos de potencia, pues pueden contactarme a ese email jramirez@gdl.mx, ¿verdad? Para información adicional, ¿verdad? Y pues estamos ahí a la orden. Y pues muchísimas gracias por su atención y estamos en contacto. Gracias y hasta luego.